Buenas tardes a todos los estudiantes. En primera instancia, agradecerles por la paciencia que han tenido en el día de hoy. Las tecnologías nos han enseñado, como les mencionábamos, la labor que todo licenciado en enfermería tiene que tener, que es un plan B y poder manejarse frente a una contingencia y no estresarse. Así que estamos ahora los profesores tratando de grabar esta clase para ustedes, que sea lo más interactiva posible, así que seremos también, pasaremos a ser de estudiantes a docentes de a rato. La clase que vamos a presentar ahora es en el marco del curso del contenido de epidemiología de la unidad curricular de herramientas metodológicas de vigilancia epidemiológica. Esta clase está a cargo del doctor profesor Jorge Venegas, en esta facultad. Tenemos también a la profesora Janet Trujillo, la profesora de bioestadística, que van a estar viendo ya la han estado viendo y la estarán viendo mucho. Y luego estamos las coordinadoras del curso, profesora Cecilia Casorda y Pierre Lezar. Así que, Jorge, te damos la palabra para iniciar con la presentación y gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer término, creo que hablar de vigilancia epidemiológica, que es la charla que vamos a tener hoy, es una charla que está abierta, es un tema de una gran importancia en el área de la salud. Felizmente tenemos un conjunto de enfermeras profesionales que trabajan en el tema. Les voy a comentar que muchos de los datos que se observan, se analizan y se consiguen a nivel territorio, en todas las departamentales del país, están a cargo de licenciados. Y muchas de ellas fueron preparadas para este tema de la vigilancia epidemiológica. Para hablar de vigilancia epidemiológica, primero tenemos que ubicarnos que es un instrumento, es una herramienta y es un método que nos permite conocer, analizar y actuar. No es una metodología pasiva, es una metodología muy activa. Y una vez que se actúe, se ven los resultados para tomar medidas preventivas. Tomemos cualquier iniciativa desde el punto de vista de un hecho biológico, de un hecho social y de una categoría socioeconómica. La vigilancia epidemiológica no solamente, y es importante tenerlo en cuenta, se restringe al ámbito biológico. Voy a poner un ejemplo y voy a seguir por qué. Ejemplo, la autoeliminación. Es un elemento que tiene características biológicas, también puede tenerlo, pero tiene características sociales, de salud mental, de proveer el porqué, el intento o el suicidio como hecho que confiere. Pero la vigilancia epidemiológica tuvo toda una instancia también de su desarrollo en función de muchas infecciones o desconocimiento de muchas infecciones. Y el hombre a través del tiempo fue descubriendo un método en el cual le podía brindar alguna información sobre la temática. Por lo tanto, hoy estamos en una urgencia sanitaria, en una situación pandémica, la vigilancia epidemiológica pasa a ser un elemento muy importante en el día a día. Y es importante que empecemos a conocer algunos rasgos muy generales para que también ustedes puedan observar cuando se habla de algunos elementos como una pandemia, una epidemia, que lo vamos a definir a posteriori. Por lo tanto, vigilancia epidemiológica es la acción de la observación para el análisis y para la toma de decisiones. Es eso lo que es vigilancia epidemiológica. Lo primero que tenemos que tener es información. Con información nosotros podemos observar cómo se comporta y cómo se analiza para que en forma rutinaria el seguimiento que se hace de ese evento o de esos eventos, porque trabaja con población humana, población de animales, pueden ser varios elementos donde se toma una decisión. ¿Para qué? Para prevenir, para anteceder
a la enfermedad y para ver si esa prevención tuvo resultados o no. El ejemplo más clásico en la vigilancia epidemiológica son las enfermedades infectocontagiosas, que una de las cosas que se sabe a través del tiempo es vacunar, y si la vacuna tiene efecto. Felizmente nuestro país cuenta con un ranking mundial muy importante en la inmunización, de todo tipo. No hay ningún niño en el país que salga de una institución pública o privada sin la BCG. Y es importante. ¿Por qué? Porque es la inmunización primaria, más allá de la inmunización que tiene en el nacimiento. Por lo tanto, para hacer vigilancia epidemiológica, la próxima, tenemos que tener 4 elementos básicos. 1, recolectar la información. No hay otra forma. Tenemos que tener capacidad de recolectar la información. El dato. Tenemos que interpretarla, ponerla en un lugar donde nosotros podamos interpretarla y analizarla conjuntamente. La interpretación y el análisis van de la mano. ¿Para qué? Nuevamente, para ejecutar acciones, porque no nos sirve estar conociendo determinadas características de un suceso o de sucesos para después decir, ay, qué bien que estamos, qué mal que estamos. No, vamos a mejorar. Y después, una vez que tenemos eso, informamos, diseminamos la información. ¿A quién lo diseminamos? A los propios actores, a los trabajadores de la salud, a las unidades ejecutoras, me refiero a las policlínicas, me refiero a las mutualistas, me refiero a todos los hospitales de ACE, etcétera, etcétera, todas las unidades ejecutoras que hacen salud. Para medir, ¿y para qué? Para ver aplicaciones de resultados. Esa es, digo, y lo reitero, son los 4 puntos básicos de la vigilancia epidemiológica. La próxima. ¿Dónde recolectamos los datos? La recolección de datos se hace con las personas involucradas en terreno. Ustedes, futuros licenciados o licenciadas, van a recolectar datos. O va a venir una persona de afuera a recolectar datos a su unidad ejecutora, a su servicio, al CTI, al quirófano, etcétera, etcétera. Donde se da ese dato, se establecen instrumentos. Yo lo puedo levantar de distintas formas. Lo puedo hacer por un formulario, generalmente el Ministerio de Salud Pública tiene algunos formularios establecidos. Lo puede hacer por visitas, lo puede hacer por teléfono y con una frecuencia determinada. ¿De qué va a depender la frecuencia? Va a depender del suceso. Si hay algunas enfermedades que no se presentan frecuentemente, lo que se llama la incidencia, la presentación de esa enfermedad, evidentemente se tiene un formulario que se hace mucho más espaciado o se notifica en forma más espaciada. Y una vez que tenemos eso, organizamos los datos. La próxima. ¿Cuáles son los mecanismos? La notificación. Hay enfermedades que son de notificación obligatoria. Ejemplo, hoy el coronavirus, tenemos un positivo, lo tenemos que notificar. Ejemplo, en un servicio quirúrgico tenemos una infección por determinado germen, lo tenemos que informar. Ejemplo, hay un accidente, voy a ir al extremo, no solamente biológico, que tenemos un accidente automovilístico, lo primero es recabar el dato, dónde fue, cómo fue, quiénes fueron, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede tomar medidas preventivas, vamos a ver después qué se pueden hacer. Por registros, la historia clínica es el registro más importante. La historia de enfermería y los registros que hace enfermería sobre determinadas patologías es lo más importante. Y ahí hay un registro sistemático. La historia clínica es uno de los grandes elementos que tiene la clínica, es uno de los grandes elementos donde se pueden hacer muchas cosas, hasta se puede medir la calidad de una institución si se registra o no. Los rumores. Muchas veces a partir de un rumor
va al equipo epidemiológico, investiga, toma el rumor o lo desecha. Pero a partir de un rumor, que yo vi tal cosa, que me pareció tal otra, evidentemente, hoy, con la nueva tecnología, el rumor corre mucho más rápido. Uno abre el teléfono y tiene todo lo que se llama el fake news. Pero en salud, el rumor es un elemento no menor. Y después tenemos otra forma de mecanismo, que son las investigaciones epidemiológicas concretas. Ustedes van a ver en este transcurso de la pandemia, lo que se está haciendo hoy es estudios serológicos. ¿Qué es eso? Se están haciendo investigaciones donde las personas que tuvieron el COVID-19 positivo y que no tuvieron que entrar a CTI y que salieron, hoy se está registrando por métodos no moleculares de sangre, serológicos que se llaman, donde si esa enfermedad produjo inmunidad. No sabemos todavía. La literatura lo está diciendo que aún no sabemos. O lo que se llaman las encuestas. Hay encuestas del punto de vista epidemiológico que tienen mucha importancia cuando nosotros encontramos una población con ciertas características, hoy le llamamos poblaciones vulnerables, poblaciones de riesgo, etcétera, etcétera, donde se hacen encuestas focalizadas en determinados lugares. O sea que tenemos mecanismos para hacerlo. La próxima. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta? Los casos. Fíjense, si nosotros estamos estudiando una enfermedad determinada, los casos que se presentan bajo determinadas condiciones que vamos a ver, deben ser bajo esos casos. No puede haber otro. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy con el COVID-19? Que no todos tienen los síntomas, que lo pueden tener y pueden ser asintomáticos. O sea, no es como la enfermedad florida cuando uno ve, qué sé yo, un sarampión, o ve una papera, o ve una tuberculosis. El caso es el caso, con el agente ya presente o con la clínica más florida. O sea que ahora puedo ser un caso y que no se me tome como caso, porque no me estudiaron. Por eso el tema hoy cuesta mucho cuando se habla de testeo, sobre qué estamos hablando, a qué estamos testeando. ¿Al que tiene los síntomas o al que es asintomático pero tiene el agente viral? Entonces, pero cuando nosotros definimos casos, no en este caso del COVID-19, que es otro tema que un día vamos a charlar y creo que tenemos que hacer un foro sobre esto, cómo nos comportamos, todo eso, del punto de vista epidemiológico, del punto de vista estadístico, del punto de vista de la salud mental, del punto de vista de la administración de los recursos, que es muy importante, y sobre lo que ustedes aprendieron en metodología científica, cómo inducir, cómo deducir, cómo formar un protocolo, bueno, todas esas cosas. Los casos, cuando se habla de tuberculosis, tiene que tener una factibilidad que se llama el germen tiene que estar presente, tiene que ser bacilo positivo. Si no, no hay caso de tuberculosis. Se puede llamar de otra forma. A lo mejor tiene un problema respiratorio, pero tiene un hongo o tiene un proceso de otro tipo. Entonces, pero la muerte es la muerte. La morbilidad o la mortalidad que se llama en epidemiología, es así. Todos nos vamos a morir y cuando hay mortalidad, hay mortalidad. Hoy llevamos 17 casos de mortalidad. Fíjense, en el mundo hay 3.600.000 con COVID. Hoy tenemos 1 millón y tanto fallecidos, 17.000 fallecidos. Entonces uno dice, es un agente que mata mucho, no, infecta mucho, pero tiene un 7% de morbilidad o mortalidad. La otra cosa, resultado de laboratorio. Evidentemente, una vez que uno toma la muestra o toman las muestras, el resultado del laboratorio te tiene que decir positivo o negativo. Cualquier enfermedad. En este caso, con la pandemia, estamos viendo que muchas veces son negativos. Pero a los 3 días aparece un positivo de la misma persona. Entonces, pero cuando tomamos tuberculosis y hablamos de la baciloscopía, perdón el lenguaje, pero cuando no se individualiza
la bacteria propiamente tal ha sido resistente, no tiene tuberculosis, tendrá otra cosa. O sea, los resultados de laboratorio que tienen que ayudarnos a detectar los datos y los casos. Medida de prevención y control. Yo sin saber tomo una medida y después puedo controlar si esa medida fue efectiva o no fue efectiva. Ejemplo, voy a hablar de un caso epidemiológico de vigilancia común, que es uno de los temas más importantes en Uruguay, que es la sinistralidad, los accidentes automovilísticos. Tomo la medida, no el alcohol. ¿Bajamos? ¿No bajamos? ¿Subimos? ¿Cero alcohol? ¿0,1? ¿0,10? Bueno, medidas de control y de prevención. O el cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau, por ejemplo, que no cura, pero detecta. Entonces, medidas de prevención y control también nos sirve como un elemento de vigilancia. Los vectores, hoy están en boga con el tema del murciélago, pero hay otras enfermedades que son vectoriales o zoonosis, que se llaman enfermedades producidas por animales que se los transmiten a otros. Los reservorios, ¿dónde están los reservorios? Ejemplo, en el caso de algunas enfermedades infectocontagiosas, el agua es un reservorio, los animales es un reservorio, los seres humanos somos reservorios de muchas enfermedades. Los elementos de la vigilancia epidemiológica, lo que hay que hacer es definir qué quiero estudiar. Y vamos a llegar después a la última diapositiva, es cómo lo voy a estudiar. Entonces tengo que definir qué elemento voy a estudiar de la enfermedad, cuál enfermedad, qué características tiene y cuáles son los elementos, los datos que me van a dar esa enfermedad. Y la población de estudio. Muchas veces las enfermedades producidas por animales o vectores, la vinchuca, por ejemplo, todos estudiamos en primaria el tema de la vinchuca. ¿Qué enfermedad produce la vinchuca? A ver los alumnos, el Chagas, que tiene determinadas características en determinados reservorios. Tiene que haber una casa de malas condiciones. ¿No era más en el norte eso, profe? En el Río Negro para arriba es muy frecuente. Es muy frecuente porque la vivienda era muy precaria en esos lugares. Entonces también se concentraba porque tenemos una endemia en el río, en el norte de Argentina y en el sur de Paraguay. Fíjense, o sea, cuando uno estudia población, tiene que saber a dónde se está refiriendo. Cuando hoy se está haciendo un estudio aleatorio simple, en determinado tipo de población, no va a ser lo mismo. Más allá que hoy están diciendo que el COVID-19 es muy democrático, le llega a todos. Bueno, la próxima. Análisis e interpretación. ¿Qué tenemos que analizar acá? Tenemos que analizar los datos, establecer tendencias, si eso se da con cierta rigurosidad, en cierto tiempo, con determinados componentes, si sube o baja. Ejemplo, nosotros podemos estudiar algunas enfermedades como el sarampión o la gripe. Voy a poner una enfermedad muy frecuente. ¿Cuál es el problema con la gripe común? El dato no lo tenemos, porque nosotros todos podemos tener gripe y nunca vamos al médico o la curamos sola. Entonces no se registra. Entonces la tendencia más o menos no saben que en épocas estivales o cambios de clima o cuando viene el frío hay determinadas enfermedades de gripe. Pero las enfermedades respiratorias bajas, que son las pulmonares, etcétera, sí, ahí sabemos. Entonces hay tendencias. El sarampión también tiene una tendencia cada 3 años. Después puedo explicar algo de eso. Tenemos que analizar los factores asociados a la enfermedad. Y acá los epidemiólogos y en la epidemiología se tienen una gran discusión. Muchos son muy biologicistas exclusivos, quieren ver la partícula. Yo digo que mi opinión y mi experiencia, que cuando vemos un paciente o un usuario, más que nada, que tiene
un proceso respiratorio y descubrimos que tiene una tuberculosis, tenemos que hacer el cuadro social, en que trabaja, cómo come, cómo vive, hay hacinamiento, promiscuidad, porque la tuberculosis no viene solo, excepto, fíjense, los trabajadores de la salud. Porque los trabajadores de la salud están muy expuestos a todo lo que es las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, los factores asociados a los sujetos es muy importante en este tema. Identificar el área que implica tomar las medidas de control. Si yo sé que determinadas áreas son mucho más vulnerables o tienen mayor probabilidad de riesgo, tomo las medidas. Si las escuelas tienen, ejemplo, un problema de gastroenteritis por manejo de los alimentos, voy y trabajo en ese lugar. O sea, no espero el resultado final. Hago un encare desde el punto de vista del área. La próxima, por favor. Por lo tanto, estos 4 puntos, una vez que nosotros tenemos todo eso, tenemos que ejecutar las medidas de prevención y control. Y ahí es muy importante que la vigilancia epidemiológica no es un hecho de medir la frecuencia, los datos y las tendencias. Es para ejecutar acciones en salud. Si el lavado de manos, que la enfermería lo hace y lo practica diariamente, evita muchas veces muchas infecciones cruzadas que se dan en las unidades ejecutoras en la salud, sobre todo en los quirófanos. Eso lo sabemos todos. Ahora, la ejecutamos, la controlamos, la prevenimos, y eso es un elemento en cualquier medida de vigilancia epidemiológica debe estar. Y la otra es el manejo de la información. Una vez que se tiene la información, que ese es un dato muy importante, y se los digo a los estudiantes, porque los medios de comunicación son sensacionalistas. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y van a ver ustedes, de acuerdo al lenguaje y al conocimiento que van a adquirir y están adquiriendo, felizmente, se van a dar cuenta que cualquiera habla de esto. No es porque no puedan hablar, sino hablan de la epidemia, la pandemia, la endemia, y nadie sabe qué está hablando. Y estamos hablando de cosas trascendentes, que es la salud de la gente. Yo no digo que los medios de comunicación o los periodistas sean expertos epidemiólogos, pero hay que manejar un lenguaje que sea certero. Cuando decimos epidemia, epidemia, cuando decimos pandemia, pandemia, cuando decimos mortalidad, mortalidad, no estamos hablando de otras cosas. Y es importante incorporar no solamente la metodología, incorporar los conocimientos, no para marcar al otro y decir no sabe nada, no, para que nosotros cuando hablemos un lenguaje que todos nos podamos entender. Sí. Profe. Dos comentarios, Jorge. Que primero, no olvidar, cuando hablaste de la higiene de manos, hoy es 5 de mayo, es el Día Mundial de la Higiene de Manos, donde desde Enfermería Fundamental están haciendo una fuerte campaña por Instagram. A los estudiantes que tienen Instagram pueden ir por ahí, y hay varios videos compartiéndose la historia sobre el lavado de manos. Y compartir también que en esta clase que iba a ser presencial, habíamos trabajado mucho con Jorge esto de la información, ¿no? La fake news, cómo se disemina la información, y es impresionante el número de videos que habíamos seleccionado en cuanto a el error de la información y lo rápido que se diseminan. Y como expresa Jorge, no es únicamente del usuario, podemos pensar, bueno, es gente que no tiene manejo, pero lo hemos visto en autoridades, hay muchos videos que han circulado sobre presidentes, ministros, a nivel internacional, donde, bueno, pasa esto que las situaciones son muy rápidas y que capaz que nosotros, porque pensamos que viene de determinada persona, pensamos que es totalmente fiable la información y a veces tiene algunos errores, ¿no? Como estos términos que están siendo, comentábamos antes de las clases, tan comunes que podemos ver en televisión abierta todos cuando se nos da el informe de cuáles son los números, como está dándose el COVID-19 y pareciera que todo el mundo tiene un gran manejo de epidemiología para hablar de
la curva y cómo se aplana la curva y cómo no se aplana y si la aplanamos entre todos, ¿no? Esto que lo tomamos para risa, pero es algo muy, hay que tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Sí, Cecilia. Sí, yo lo que quería entonces como corroborar una cosa. Entonces, si hablamos de vigilancia epidemiológica, no podríamos quedarnos solo con la parte de la recolección de los datos y demás, sino si no se dan estos 4 pasos, no estamos haciendo vigilancia epidemiológica. Si no cumplimos con todo, con tomar medidas después. Primero que todo, sobre el lavado de manos y eso, yo creo que es una técnica muy antigua, muy necesaria y extremadamente barata. El tema es aplicarla para todos los procedimientos. Sí, claro. Y también el lenguaje. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienden a vender lo que puede ser vendible, lo que produce pánico, lo que produce, lo que se vende. Nadie está hablando hoy de cosas concretas y yo diría a los estudiantes, ya la formación profesional significa, cuando hablamos entre profesionales, tenemos que hablar un lenguaje concreto, certero, porque yo no le puedo decir, estoy pasando la guardia y a uno le digo, sí, tiene temperatura más o menos. No, decime cuántos grados. ¿Quién le tomó la temperatura? Yo digo cosas elementales, no estoy hablando de cosas divagadas. Por lo tanto, la epidemiología también precisa y necesita que se hablen en forma clara. Y yo creo que ahí los estadísticos son muy concretos, Cuando nos dicen la media es esta, la mediana es esta, la curva de distribución viene por acá, la curva es plana porque pasa tal cosa. Esas son cosas que hay que saber. Yo no digo que hay que dominar todo el día y estar, yo soy como Janet del histograma en mi cabeza, pero de cualquier manera, los estudiantes cuando se refieren con otros profesionales o con sus pares, tienen que decir, ¿saben qué? Yo pienso esto. Sobre el tema de los 4, tiene que cumplirse, porque la epidemiología no es un acto exclusivo, la vigilancia epidemiológica, perdón, no es un acto teórico, es un acto de práctica. Por eso es muy difícil conseguir literatura sobre esto, porque cada uno ve la interpretación, la ve con tasa, con morbilidad, etcétera, etcétera. Estas clases, yo les reitero a los estudiantes, no son magistrales, son para conversar con ustedes, para que ustedes se apropien. Estos 4 puntos no pueden estar afuera. Vamos a seguir. Sí. Estos son los niveles de información. Vamos, de la fuente, ¿qué es la fuente? El señor Fuente o la señora Fuente, cuando hablan los periodistas, es el lugar donde se trabaja, o es el lugar donde se habita, es el lugar donde se consigue la información. Ya puede ser una escuela, un policlínico, un hospital, un quirófano, una unidad móvil, lo que ustedes crean. Ahí está la fuente del dato. Esto se recoge por un responsable local, que generalmente o acude o envía. Y se va a un nivel departamental. Acá está jugando la enfermería, en el nivel departamental. Fíjense lo que le estoy diciendo, la enfermería profesional, donde tamiza los datos y envía sarampión tanto, tantas tuberculosis, tanto COVID positivo, Y esto va a un nivel central, la unidad epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Que hay una enfermera, hay 2 enfermeras profesionales, estudiantes nuestros, que hoy trabajan como especialistas en epidemiología. Y son extraordinarias. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo la recabación y el análisis de los datos de todas las enfermedades que vamos siguiendo, ahora vamos a decir, con programas que son programas específicos. Ejemplo, tenemos 3 formas, voy a nombrarlos nomás, no voy a nombrar cada uno, programas que son de información inmediata. Si tú no informás, estás cometiendo un grave error profesional, que son enfermedades infectocontagiosas o contaminaciones altamente dañinas a los individuos, que matan, ¿no? Una meningitis,
una meningococcemia, etc. El otro grupo son enfermedades que se van informando por quincena o por mes, que no producen gran letalidad, pero hay que seguirlas. Y otro grupo específico son programas específicos que tiene el Ministerio y tiene el Sistema de Salud, que se hacen por programas. Ejemplo, HIV-Sida, cáncer, etcétera, etcétera. Y eso estamos en comunicación directamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y esto va a una dirección epidemiológica, donde se tamizan los datos y donde va a la Dirección General de la Salud, que es el que debe informar. Fíjense lo que le estoy diciendo. O sea, de una fuente que puede ser un dato fidedigno, a un rumor, a un examen de laboratorio, hasta que va acá. O sea, que hace un proceso en el cual podemos hablar y estar hablando si tenemos controlada la enfermedad, si la enfermedad viene en sucesivos procesos, si la enfermedad se va a presentar o el hecho grave se va a presentar y se toman las medidas. Voy a poner dos ejemplos opuestos. Uno, los accidentes automovilísticos. Ustedes saben que se produce un accidente cada 7 horas y tenemos una prevalencia elevadísima de morbimortalidad en no solamente mueren, sino los lesionados. Y se vio mes a mes, fines de semana, fines de año, y que había determinado. ¿Qué se hizo? ¿Qué sabemos que se hizo? Se hicieron muchas cosas. Se hizo una campaña preventiva, se vigiló las carreteras, se vio la alcoholemia, etcétera, o la velocidad. O sea, que eso ayuda a tomar una medida preventiva. ¿Qué sucede con una enfermedad infectocontagiosa? Se hace lo mismo. Se sabe que en determinada época del año va a suceder y nos estamos todos vacunando sobre la gripe. ¿Cuándo va a venir? Próximo mes se espera. Pero los que estamos vacunados, que deben ser primero todos los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de la educación, todos los trabajadores públicos que atienden públicos, que están relacionados, y después el resto de las poblaciones mayores de 65, que tienen comorbilidad, o sea, que tienen otras enfermedades encima, las embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante esto, es conocer para actuar, no quedarse quieto. Adelante. Pasamos. Pasamos. Aquí. Eso. Ustedes van a tener un ejercicio con un conjunto de datos que son información. Los datos están armados de una forma que ustedes tengan la capacidad de rearmarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Van a encontrar número de casos en el tiempo, ¿correcto? ¿Qué es eso? Que van a tener en un año determinado número de casos que se dan en distintas formas. Se pueden dar en cantidad en enero 60, no me acuerdo la tabla, pero se pueden dar distintas formas. Lo primero que hay que hacer en todas las columnas verticales, no horizontales, verticales, es ordenarlos de mayor a menor. De mayor a menor. Cada una de las columnas. O sea, el ejercicio que ustedes tienen, lo tienen solamente por datos. Estamos recibiendo, vamos a suponer que estamos trabajando en la unidad de epidemiología departamental o central y recibimos todos esos datos. Perfecto. Cualquier enfermedad puede ser. Lo primero que hay que hacer es ordenar las columnas de mayor a menor. Una vez que ordenamos las columnas de mayor a menor, en estadística le dijeron cómo se puede hacer, cómo se puede sacar una mediana. ¿Fue así? No, ¿Janet? no tuvimos la estadística todavía. No importa, no importa. No tuvieron. Si no sabemos calcular la mediana, el que la quiera hacer, bienvenido. Están los textos, está todo. Podemos hacerlo por cuartil. ¿Qué es eso?
cuartiles no tuvieron también, No importa, pero es muy fácil. Jorge, por eso es Tomamos que es la columna, No sé nada, profesor, yo no sé nada. no importa. ¿Cómo se hace un cuartil? Tomamos las columnas y el dato superior lo ponemos al máximo en enero. Fíjense, abajo está el tiempo, variable tiempo, número de casos. En enero le pregunto a la alumna Rodríguez, ¿cuántos casos máximos hay en enero? 50, profesor. Muy bien. ¿Cuántos casos máximos hay en abril? Tengo entre 60 y 70, no llego a 70. 62, 64. Perfecto. Así voy constituyendo el primer cuartil, o el Q3 si querés. Y así voy con el cuartil del medio y voy con el cuartil de abajo. O sea, los reparto en 4. O sea, a ver, profe, si entendí bien. A ver, yo hago todo el listado ese de los valores. Ponele que tengo 12 datos, porque era de todos los meses. Entonces los 12 y cuento 1, 2, 3 y ahí me fijo qué valor tengo. Y así claro, todas las veces. Tal vas a decir 25, 28, 30, 0, 1, 2, así. Te va a salir una curva como siguiendo qué es lo que es. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo de que esa enfermedad, que está bien diagnosticada, que sabemos que son los casos, que llegó, estamos construyendo lo que se llama el canal endemo epidémico o la curva endémica. ¿Por qué digo endémica? ¿Por qué dicen los textos endémicos? Hay una pregunta. ¿Por qué es endémico? Porque es ¿Qué como... es algo endémico? ¿Que se da siempre? Porque está todo el mundo. Porque está siempre presente. La rabia, muy bien, Rodríguez, muy bien. La rabia humana, ¿cuántos casos tenemos? No la bronca, esa es la bronca. Y acá no muchos, porque los perros se vacunan. 0. No hay claro. Canal endémico. ¿No? Está erradicado. Fíjense, no es una enfermedad endémica, ya la sacamos de la faz del Uruguay. A otros países la tienen. Por lo tanto... Por ejemplo, profesor, sarampión no teníamos más. Y bueno, ahora hay... Sí, era endémico, pero en situaciones muy particulares, muy poco registro. Pero entonces ahí es importante que yo siga la vigilancia epidemiológica, porque puede cambiar. Claro, como no, totalmente de acuerdo. Pero ¿para qué nos sirve este instrumento? Porque esto nos va a dar el canal endémico epidémico de acuerdo a los cuartiles que yo dividí en cómo se está presentando esa enfermedad, no otra, esa. No puedo mezclar papa con cebolla, esa. Y la ordené de más a menos y hice cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, o 1, 2 y 3. Me va a plantear zonas como canales, lo que va por dentro, entre cada uno de ellos. Y esas zonas nosotros le llamamos canal endémicos. Y a la zona de abajo, si nosotros, como dijimos que la vigilancia epidemiológica es el dato, el análisis y la toma de acción, tenemos que decir, si tomamos la acción, tenemos que seguir bajo el registro. Esto se hace durante 6 o 10 años, sea para construir un canal endémico epidémico correcto. Sí. Ahora les voy a mostrar la última gráfica que traje del ministerio. Esto significa que si nosotros en el mes de marzo, marzo, la estudiante Cecilia. Sí, marzo. Tuve 32 casos, marzo. Estoy en la ZE. Abajo. Estás en la zona de éxito. Zona de éxito. O sea, tenés una enfermedad, pero que aún no se ha pronunciado como
características epidémicas. Si vamos más allá, le voy a preguntar al estudiante Janet, en agosto tuvimos 52 casos. Pero no tenés un pico ahí. Tenés en la zona epidémica. Pero, O sea, claro, pero Jorge, cuando vos considerás esto, considerás varios años. No es, claro. acá tenés el decorrer de varios años. Eso es lo que a vos te da esas diferencias. Ahora te voy a mostrar la curva endémica con las enfermedades respiratorias en general, que es importante tenerlo en cuenta. Por eso está plana respecto a otras. Entonces, la primera zona, la primera área del canal se llama zona de éxito, porque estoy tomando una medida, vacuné bien, o hice los controles de carretera correcto, o hice toda la historia clínica sobre la autoeliminación. Bueno, estoy tomando datos. La segunda es una zona de seguridad. La tercera, para los epidemiólogos, es una zona de alarma. Algo está pasando. Y la tercera zona es una zona de epidemia. Por eso, cuando hablamos de epidemia, estamos hablando de una definición muy importante. Se le denomina epidemia cuando el número de casos supera a los casos esperados. Y eso, los casos, profe, los casos esperados, ¿cuáles serían? ¿Los de seguridad o de cuál? Esto está graficado como una enfermedad que siempre está presente. En el año voy a tener distintas formas de presentarse. No siempre va a ser epidémica, pero siempre está presente. Yo digo que es epidémica si me pasa la curva de más arriba, digamos, la línea de más arriba. Por supuesto, en el tiempo pertinente. Claro, sí, para cada mes. No todo en el tiempo es igual. No todos los resfriados se construyen en verano, por ejemplo. Vamos a poner una enfermedad más benigna, los resfríos comunes. Los accidentes se hacen por semana, no todos los días las semanas son iguales, pueden ser los fines de semana, los fines de año, las fiestas, la Navidad, qué sé yo, todos. O sea, lo que nos permite construir el canal endemoepidémico es dar respuesta a lo que yo voy a lo siguiente, a las definiciones que la epidemiología y la vigilancia deben tener. Primero, lo que es una epidemia, ya habíamos dicho, cuando el número de casos supera lo esperado. Endemia, cuando siempre tenemos casos. Pandemia, cuando el número de casos supera a lo esperado y trasvasa la frontera de un país o de un límite. Por eso hoy estamos hablando de la pandemia. Fíjense el término pandémico. La pandemia más grande de la humanidad, ¿cuál es a los 3 estudiantes? ¿La pandemia ahora? ¿El coronavirus? El hambre. Ah. Es una pandemia. Y seguro mata más gente, ¿no? Claro, si tú la categorizás no como un problema infecto-contagiosa, sino como una categoría que la definís bien, característica de la desnutrición, vemos que el hambre es un factor que juega mucho en la desnutrición. Y el hambre es una de las pandemias más grandes de la humanidad, sigue siendo. O sea, ahí podemos hablar, hacer el marco teórico, perdón que me extienda un poco, de todo lo que ustedes quieran. Retribuciones, distribución del alimento que comemos, cómo somos, todo eso. Me parece que las ciencias sociales, la demografía y la estadística nos ayuda mucho a entender que la epidemiología es una disciplina científica que se nutre de otras disciplinas. Yo termino diciendo que el otro término importante es para saber qué es un foco epidémico. Un foco epidémico es cuando el número de casos supera a lo esperado en ese lugar geográfico determinado. Yo puedo tener
0 casos o 10 casos endémicos todos los días, pero cuando tengo 4 casos en un lugar donde nunca se dio, en una escuela rural, por ejemplo, o en una residencia de ancianos o una residencia de larga estadía. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo que son propensos a que determinados tipos de patología esté presente. A que por algo pasó eso, que Entonces, aumentó. pero ¿qué pasa? Si yo los tomo con el número total, probablemente no me supera, pero está ubicado ahí un número que se llama foco epidémico, que puede ser único o múltiple, de acuerdo a lo que estemos estudiando. Yo creo que ese es el resumen que podemos hacer y creo que tienen mucho los estudiantes para pensar. Creo que la vigilancia epidemiológica es un instrumento fabuloso y hay que dominarlo, hay que conocerlo. ¿Qué nos permite la vigilancia epidemiológica? Hacer la prevención, no mitigar solamente lo que hoy estamos haciendo muchas veces, mitigar la enfermedad. Muy bueno. ¿Preguntas? Bueno, a mí me quedó lo de los cuartiles, de bien cómo se hacen, pero capaz que me pueden explicar después. Tomá una columna de mayor a menor, trazá el cuartil medio, trazá el cuartil inferior y trazá el cuartil superior. Y de acuerdo a eso, lo punteás en una hojita con cuadrito y vas a ver que te va a hacer una figura tipo esto. A ver si la ven. Ajá. ¿Ve? Ahí, Sí, se ve sí. perfecto. Este es el último reporte de las enfermedades respiratorias en Uruguay. Está clarísimo, profesor. El cuartil superior es cuando estamos frente a la epidemia. El cuartil medio, Ah, el rojo. el rojo, por arriba del rojo estamos todos sonados. El cuartil medio estamos en la zona de seguridad y el cuartil medio estamos en la zona de éxito. ¿Qué ha hecho la línea negra que ustedes ven punteada abajo? ¿Qué es? Eso. Los coronavirus. Así que Ah, estamos en verde. Entonces yo estoy siguiendo los casos que hoy se están presentando bajo un corredor endemo-epidémico que ya se construyó durante mucho tiempo en las unidades epidemiológicas, que te está diciendo que en un tiempo determinado estuvimos en la zona de no tanto de seguridad y ahora estamos aplanados. Eso es lo que se llama el aplanamiento de la curva. Este es el corredor endemo-epidémico de todas las enfermedades respiratorias que hoy se están dando los datos. entonces Pero que... Sí. se puede hacer, Escucha. se está comparando, digamos, lo del coronavirus con las enfermedades respiratorias que había antes, que hay siempre. Claro. ¿Y qué se hizo estos meses? ¿Qué se ha hecho este mes? Aparte del test y de diagnosticar coronavirus. ¿Qué se hizo? La campaña de vacunación, Ah, sí, porque es cohabitante, ¿no? claro. Porque ahí se ve que sube. Cohabita. Claro, Ahora en estos meses cohabita. subiría la cantidad de casos. Claro. Acá estamos hablando de periodos largos. Este es el registro que se va haciendo durante mucho tiempo de enfermedades respiratorias, en este caso, con esta gráfica, que me parece muy buena expresarlo como una forma también de usar el corredor endemo-epidémico. Está bueno. Yo no quiero seguir más porque podría largar, pero me parece que a los estudiantes les digo, es importante que se apropien de las herramientas, que conozcan, que vean, que hagan el ejercicio entre grupos, que dialoguen, que esto se puede aplicar desde del micro comportamiento, se puede hacer en un servicio, se puede hacer en una unidad de cirugía, que no importa que vaya a nivel central, pero la enfermera profesional, el estudiante puede saber sobre qué está parado. Porque cuando la gente dice, tenemos una epidemia, no, a ver, vamos a ver. En ese lugar puede ser un foco epidémico, sin lugar a duda. Casi que lo podemos eso- hacer en el internado. Cuando estemos 6 meses en un servicio, podemos Fíjense, hacer como la vigilancia fíjense, epidemiológica.
podemos hacer la asesoría con los docentes, distintos docentes que manejen la clínica, que manejen la estadística, que manejen la administración, y podemos presentar un conjunto de información a ese servicio. ¿Por qué el servicio A se infecta más que el servicio B? Sería bueno. Ahí hay un problema, costo-beneficio, día, cama, medicamento, toda una problemática para la familia. Un día que se quede un usuario en una cama es una tragedia para la familia. Hay que entenderlo así. Por eso la salud mental también es importante que actúe en todas estas cosas. Yo termino diciendo, la herramienta de la vigilancia epidemiológica, la epidemiología en general, pero la herramienta es muy importante, es sumamente importante. Tiene mucho que ver con la estadística, tiene que ver con el dato, el manejo del dato. Y si no tenemos manejo del dato, es muy difícil, siempre estamos hablando de una cosa mágica, me parece, yo creo. No, hay que apropiarse de ese conocimiento. Yo termino diciendo muchísimas gracias, las alumnas muy atentas. Gracias a usted, profe. No, a ustedes. Y ojalá que vaya sumando, porque me parece que esto tiene que ir sumando a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes, que nuestra preocupación, la preocupación de las compañeras que están dirigiendo toda esta unidad, que es importante, nosotros lo que podemos hacer es tener una óptica de este tipo. Yo no lo digo como docente nomás, lo digo como un ser humano que tiene que tener información fehaciente, si no estamos actuando sobre cosas que no son. Y se van a dar cuenta, cuando conozcan bien esas definiciones, las estudien, no se las memoricen. Van a decir, estos tiran cualquier zapallo, dicen cualquier cosa, y eso aterroriza a la gente, a la población en general. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo.